Cero, con Carlos Alsina. La mañana más plural de la radio. Desde ahora y hasta las 10 en punto de la mañana, aquí estamos en tertulia, estamos en conversación con más de un asunto, más de una voz, más de un punto de vista, como cada mañana, en el día en el que el gobierno se la juega en el Congreso. Hay votaciones, le faltan votos al presidente Sánchez para sacar adelante los objetivos económicos del próximo año, le faltan votos si Podemos persiste en rechazar esas cuentas porque le parece que Pedro Sánchez gasta poco, o si el PDeCAT persiste en recordarle al gobierno que la llave de la legislatura la tiene Puigdemont. Elecciones habrá en tiempo y en forma, es decir, en 2020. Esa es la voluntad que tiene el gobierno. Elecciones habrá en el año 20, dijo anoche Pedro Sánchez en su estreno como presidente, que da ruedas de prensa, aunque sean cortitas, en casa, en el Palacio de la Moncloa. La voluntad es llegar hasta el 2020, otra cosa es si además de tener voluntad va a tener margen o capacidad o posibilidades el presidente para poder hacerlo. El PP le está esperando en el Senado para hacer de la Cámara Alta un frontón en el que reboten todas las iniciativas del gobierno. Pablo Casado se dispone a hacer oposición en tres frentes: oposición al gobierno, oposición a Ciudadanos y oposición a Soraya. Necesito que el partido esté fuerte y no voy a admitir ninguna corriente interna y no voy a admitir ningún tipo de etiquetado de las personas porque todos somos Partido Popular. Se va acabando así el mes de julio del año 18 con un PP en construcción, con un gobierno al que le crecen los problemas. En la frontera sur sigue abierto el fenómeno de cada verano, el fenómeno migratorio, pero este año más nutrido que en ocasiones que en años anteriores, ¿no? Africanos que anhelan vivir en Europa y que sortean el control de fronteras, saltando, por ejemplo, la valla de Ceuta, como hicieron ayer estos 600. 600 que han puesto en cuestión que haya personal suficiente en ese punto para disuadir a quienes intentan entrar de manera irregular en nuestro país. Luego están los centenares de rescatados en el Mediterráneo, desbordados los centros de acogida en la provincia de Cádiz. El alcalde de Algeciras estuvo anoche en La Brújula. Se me critica a mí por haber dicho que Algeciras puede ser el nuevo Lampedusa, pero yo no exagero. 1.700 personas en 3 días aquí en Algeciras. A las 9 escuchamos la firma de Fernando Savater con Ignacio Rodríguez Burgos, la cuestión económica del día. Buenos días, Ignacio. Saludos, ¿qué tal estamos? Muy bien, gracias por tu interés. En tertulia esta mañana está Pilar Cernuda. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Que nunca toma vacaciones. Bueno, andar yendo y viniendo. Casi bueno, nunca. sí, descansa más lo que tú te crees. Carmen Morodo, buenos días. Yo sí tengo vacaciones, buenos días. No será hoy. Vosotros también, que tenéis el bañador aquí encima de la mesa. Sobre todo Amón. Amón también toma vacaciones, ¿sí? Buenos días otra vez, Amón. Indudablemente. Ya viene de playa. Merecidísimas, como diría el profesor. Y nos acompaña hoy desde Onda Cero Sevilla Isabel Morillo. Buenos días, Isabel. Muy buenos días. Que tampoco se toma vacaciones nunca, me han dicho. Bueno, me queda una semanita, ¿eh? ¿De vacaciones o de trabajar? De trabajo, una semanita para cogerme las vacaciones, por fin. Pues disfruta de la semana que te queda y luego sobre todo disfruta de las vacaciones. Bueno, y además de todo esto, pues los asuntos que os he planteado y que enseguida iremos analizando con Fernando Onega. Así suena la mañana de la radio es Onda Cero. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Tengo entendido que Fernando Onega también pretende tomarse ya desde hoy vacaciones. Buenos días, Fernando. Buenos días, algo he oído. Sí, lo voy a confirmar de inmediato, pero creo que sí. Parece que está ahora mismo la dirección de la cadena muy movilizada. WhatsApp WhatsApp viene comentando que no tenían noticias de que tantos de nosotros nos fuéramos de vacaciones. Están improvisando un plan de contingencia para impedirnos, lo que lo sepas, Fernando. Ya, lo que pasa es que los que vienen lo harán mejor, o sea que... Sí, sobre todo que lo hagan, bien o mal, pero que lo hagan. Porque eso nosotros seguro. No vamos a eso seguro. Vamos a estar. Oye, ¿de qué no podemos dejar de hablar esta mañana? Cuéntame. Pues no podemos dejar de hablar del equipo de Casado, ni del papel presente y futuro de Soraya, ni de las votaciones de esta mañana en el Congreso, que como vienes diciendo serán la prueba para la solidez de la mayoría que apoya a Sánchez, y habrá que decir algo de la presión migratoria que tuvo su máximo en Ceuta y de Ronaldo
y sus 19 millones de euros. Lo que hoy más se destaca en todos los medios es lo que este programa pudo anunciar ayer, la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Al final fueron 602 y con métodos de gran violencia, desde el uso de sierras eléctricas hasta el lanzamiento de excrementos y cal viva a los guardias civiles. Una auténtica avalancha con un inquietante dato de futuro. Otros miles de inmigrantes, 40.000 o 50.000, según la fuente que se consulte, esperan en Marruecos el momento para dar el salto. Los estados de opinión oscilan entre quienes se limitan a notar la presión creciente y sus datos y quienes buscan raíces políticas. Por ejemplo, ¿lo que está ocurriendo es un puro crecimiento vegetativo o es una consecuencia de efectos llamada? Entre esos efectos llamada se citan el Aquarius, la sanidad universal, la política de acogida frente al rechazo de Italia y el propósito de retirar las concertinas. ¿Tiene razón el gobierno cuando culpa de imprevisión al gobierno anterior del señor Rajoy? Y por último, ¿qué política asistencial se puede ofrecer si los centros de acogida están desbordados? Ayer estuvo aquí el señor Macron, el presidente francés, y se reafirmó la alianza franco-española en materia migratoria. Sería útil que nuestros analistas nos dijeran en qué consiste esa alianza. Y como efecto colateral de la visita, celebremos que el presidente español dio su primera rueda de prensa en España y los periodistas querían saber algo más. Por ejemplo, del avión que lo llevó a Castellón, y hubo cambio de explicaciones. Ni agenda cultural de noche, ni visita oficial a Puig. Cuestión de seguridad. El presidente lo es todos los días y a todas las horas y viajará siempre en avión. Recuerda lo que Felipe González le dijo a Alfonso Guerra sobre el uso del Mister. Esto te pasa por no usar siempre el avión. Bueno, dijo algo más el presidente del gobierno anoche. Dijo que su propósito es que las elecciones se celebren cuando toca, es decir, en el año 2020. O sea que su intención sigue siendo la de completar lo que queda de legislatura, ¿no? Sí, lo que no sabemos es en qué condiciones, porque todos los días hay alguna prueba para su estabilidad. La de hoy será en unas horas, esta misma mañana, en el Congreso. Se votará la designación de Rosa María Mateo y el techo de gasto. El PDCAT puede facilitar el camino u obedecer a la línea dura. Nada está asegurado y lo más grave o inquietante en este momento es que Podemos amenaza con tumbar el techo de gasto para distanciarse del PSOE. ¿Se puede gobernar con más suspense e incertidumbre, señores analistas de Más de Uno? Y ahora además hay nueva oposición, la del PP de Pablo Casado. Sus primeros pasos piden análisis. A efectos internos, un golpe de mano. Se hace acompañar de personas próximas a Sáenz de Santa María, pero deja fuera a los pilares de Santa María. Ella misma se margina y no acudió al comité ejecutivo, con lo cual a Casado le sale un equipo de leales, pero deja, como dicen los enólogos, un retrogusto de guerra por el poder. ¿Se avicina con tertulios el nacimiento de una corriente sorayista? ¿Tendrá Pablo que usar mucha autoridad para cumplir su promesa de no admitir corrientes? Y algo que hay que anotar, su dureza ante Cataluña. No descarta el endurecimiento de las leyes, ni leyes nuevas, ni una nueva aplicación del 155. Esa fue parte de la respuesta cuando le preguntaron por su proyecto para Cataluña. Al otro lado, hay fecha para la comisión bilateral y en el orden del día, como en todas las reuniones que haya, están los presos y el referéndum. Y como remate de temporada tengo algunas preguntas complementarias de esta crónica, como estas. Vistos los datos de empleo, todo el mundo habla de récord, ¿se debe tocar la reforma laboral? En el sector bancario, Bankia se une al Santander contra el impuesto y dice que genera incertidumbre. ¿Esa incertidumbre es la que provoca la caída de los bancos en la bolsa? En las historias de dinero, acongoja lo de Facebook. Ayer perdió el 20% en el Nasdaq y Zuckerberg perdió 20.000 millones de su patrimonio personal. Y lo de Cristiano Ronaldo, 19 millones a Hacienda y se libra de la cárcel. ¿Solución justa o algo de privilegio? Y no nos perdamos, por favor, la solución de Maduro a la inflación. Coge los billetes de 5 millones, les borra 5 ceros y resuelta la inflación. Los 5 millones se quedan en 500. Claro. Y ahí lo tienes en las fotos, querido Alsina, mirando orgulloso tan prodigiosa creación. Claro. Si todos pones a pensar y encontrar las soluciones, tiene que ser una faena perder 20.000 millones de euros de tu fortuna personal así de un día para otro. En un día. Os voy a preguntar
si alguna vez habéis pasado por una situación parecida, porque sé que no. No pierdas el tiempo, ¿no? Es que para eso es mejor no haber tenido nunca 20.000 millones, para perderlos un día. Bueno, Fernando, que tengas un buen fin de semana, un buen mes de agosto, que descanses y a la vuelta, ¿cuándo empezamos? El 3 de septiembre. 3 de septiembre te espero a estas horas, como cada día. Pues me lo apunto en agenda, no sea que se me olvide en el fragor del verano. No, que no se te olvide. A ver, que cumplir, hay que cumplir. Cuídate mucho. Fuerte abrazo, Fernando. Feliz descanso a todos. Hasta septiembre, adiós. Hasta septiembre, adiós. Más de uno en Onda Cero. La radio de mañana. Buenas tardes, estamos a su disposición. Yo quería preguntar si usted tiene ya garantizados los apoyos. Apelo a la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios y, si me permite, primero y ante todo del Partido Popular. El Gobierno va a asumir la suya, plantear unos presupuestos generales del Estado para el año 2019. Si me permite una segunda pregunta, ¿descarta anticipar elecciones? Estamos en un sistema democrático y elecciones habrá. ¿Cree que se equivocó al usar el avión oficial para acudir al festival? Artificial polémica. No es tanto el medio, sino a quién como presidente del Gobierno se transporta. ¿Y si le parece que han sido satisfactorias las explicaciones del director del CNI? Decirles que el Gobierno de España, desde luego, no tiene ninguna duda sobre los extremos de la comparecencia. No haya ninguna duda de que no vamos a aceptar ningún chantaje al Estado. Ninguno. Para que luego digáis que no daba ruedas de prensa el presidente Sánchez, ayer dio la primera y se resume, no se resume, se constituye de estas 4 preguntas, que le pudieron hacer 2 periodistas. Había 2 intervenciones y aprovechan para colar 2 preguntas en cada intervención, cosa que agradecemos a los compañeros. En compañía de Emmanuel Macron, dijo el presidente del Gobierno, como habéis escuchado, elecciones en 2020, lo del chantaje de Villarejo y la reclamación que hace él a los grupos parlamentarios para que le apoyen la hoja de ruta económica, los objetivos de estabilidad y de déficit público para el próximo año. Claro, porque la cuestión es, ¿y si no consigue el presidente sacar adelante los objetivos de déficit, el plan de estabilidad que lleva incorporado el techo de gasto, entonces ¿qué ocurre? El gobierno viene diciendo, pues tendríamos que retomar o recuperar los objetivos y el techo de gasto del gobierno anterior, del gobierno del señor Rajoy, que no eran unos presupuestos ni expansivos, ni progresistas, ni de izquierdas. Eso es lo que está diciendo ahora el gobierno. Hoy Ignacio Varela recuerda en el Confidencial, con muy buena vista y seguramente con una perversa intención, que en el mes de marzo se planteó este mismo debate cuando nos preguntábamos si Rajoy conseguiría el apoyo del PNV para sacar adelante los presupuestos del año que viene. Y Pedro Sánchez, entonces líder de la oposición en el Partido Socialista, lo que le dijo a Rajoy es que si no sacaba adelante los presupuestos, su obligación era someterse a una cuestión de confianza. Por obligación con la ciudadanía de este país y por responsabilidad constitucional tendrá que someterse a una cuestión de confianza. ¿Se someterá Sánchez a una cuestión de confianza si no saca adelante su plan económico? En la votación de esta mañana, luego va al Senado y ahí sabemos que el Partido Popular tiene intención y decisión de tumbárselo. Bueno, previsiones entonces parlamentarias para el día de hoy. Como estoy con Cernuda, con Morodo y con Morillo, que conocen el día a día de la vida política y parlamentaria, pues estoy en condiciones, por tanto, de saber lo que va a suceder esta mañana. Isabel, ¿va a perder todas las votaciones el gobierno? Pues el gobierno ahora mismo no sabe qué es lo que va a ocurrir, lo cual da buena muestra de la debilidad, de la situación de debilidad que existe en el Ejecutivo. Todo apunta a que PDK, Esquerra, Podemos y Compromís se van a decantar por una abstención, lo cual no permitiría sacar adelante ni el objetivo de déficit ni el techo de gasto, ni explotar esto que pretendían de llegar al Senado, que fuera el PP con una oposición rocosa que ya nos han confirmado que va a llevar a cabo, que lo tumbara y ellos emprender un discurso ideológico del que incluso podrían querer sacar cierto rédito político. La situación no va a ser esa, la situación parece ser que apunta a una foto de debilidad de Sánchez en esta primera prueba de fuego y sobre todo pues desacredita las palabras que ayer con firmeza pronunció el presidente recalcando su intención de agotar legislatura y llegar a 2020, cosa que dentro del propio Ejecutivo creo que nadie con sentido común es capaz de creerse. Vamos a ver, por lo que sé, siguen negociando otra mañana, un poco lo que dice Isabel, ¿no? Lo que están haciendo hasta ahora es amenazar
tanto Podemos como los independentistas, y bueno, pero eso lo hemos visto muchas veces que es también una estrategia de cara a la negociación futura, porque será siempre a cambio de algo ideológico, o en el caso de los independentistas, más relacionado con las negociaciones que van a tener después del verano, ¿no? No se sabe nada de lo que va a ocurrir. En cuanto a lo de ayer de Pedro Sánchez, que dijo que iba a agotar la legislatura, no quiero ni pensar que hubiera dicho lo contrario. O sea, aquí lo que fue esperpéntico fue la semana pasada cuando la portavoz del gobierno puso en duda que pudiera llegar hasta el final de la legislatura. O sea, un gobierno está obligado siempre a decir que va a cumplir el calendario de legislatura, siempre. Luego, si ve que no, pues dice, pues no estoy en circunstancias de poder continuar al frente del Ejecutivo, voy a que convocar elecciones, pero su obligación es decir, ayer dijo el presidente de gobierno lo que tiene que decir un presidente de gobierno. Lo insólito fue lo que dijo la portavoz del gobierno la semana pasada. Por tanto, no tiene más remedio. O sea, ¿te imagináis que ayer hubiera dicho Pedro Sánchez, no sé si voy a poder yo en estas circunstancias llegar hasta el final? Vamos, es que hubiéramos echado gorrazos. O sea, ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Carmen. Pero sí hay una coletilla que le piden mucho, y es que aclare que no va a estar o no va a llegar al final a cualquier precio, ¿no? Yo creo que eso es una coletilla que introduce mucha gente del propio gobierno, porque tampoco quieren aparecer como rehenes del independentismo ni arrojar una foto que al final en el PSOE también preocupa, ¿no? Carmen. Yo creo que anoche se fueron con una perspectiva sombría, porque lo más que tenían, a lo más que habían llegado, era conseguir que el PDeCAT y Esquerra les comprometiesen, teniendo en cuenta cómo son esos compromisos, la abstención. La abstención pensando en que el medio punto más de déficit pues son 460 millones de euros más que irían a Cataluña y que eso les permitiría justificar, pero todo jugando con una irrealidad, porque todos los que están participando en esta negociación saben que en cuanto llegue el proyecto al Senado va a ser tumbado. Entonces es un desgaste que ellos miden hasta qué punto merece la pena comprometerse con decisiones del Partido Socialista que luego no van a salir adelante. Nueva Canarias y Compromís también estaban en la abstención, y Unidos Podemos, como estáis vosotros comentando, pues está ya midiendo, y eso era más que previsible, cómo suelta lastre con el gobierno socialista, porque tiene justificaciones de sobre. No ha hecho guerra con el tema del avión, pero está Corina, está la amnistía fiscal, elementos tiene. Y a mí me parece que no se tiene que pasar no debemos dejar de tener en cuenta que estamos en un año electoral. Entonces, por mucho que el presidente del gobierno, yo creo que el gobierno Sánchez va a intentar, como sea, en ningún caso va a convocar elecciones generales antes de las elecciones autonómicas y municipales. Nunca. La estabilidad presupuestaria va unida a la estabilidad política, y estabilidad presupuestaria no va a tener. Pero después de esas elecciones autonómicas y municipales, a mí me parece que no se puede hacer cálculo de nada, por muchos. También lo decía el gobierno de Rajoy. No vamos a adelantar elecciones, no se van a convocar elecciones. La diferencia que tiene el gobierno socialista con respecto al del gobierno de Rajoy es que no tiene el aval de las elecciones, el aval de las urnas. Y eso hace que sea aún mayor su debilidad. Yo creo que sí, por mucho que ellos intenten sostenerse. Aunque tú me hagas gestos. No, es que tú es Amón. Sí, es que el aval de las urnas, de verdad, estamos otra vez planteando la idea del... No estoy cuestionando su legitimidad. No, pero de una forma implícita sí, porque me da igual. Es que claro que no puedes cuestionar su legitimidad. Su legitimidad es constitucional. No, claro, pero esta idea de que es el gobierno que no merece estar gobernando porque no fue ungido en las urnas, sí, son 84 diputados. Sí. Que salen de una moción de censura en la que lo que se comprometió Pedro Sánchez es que él estaba en el gobierno para conseguir una estabilidad política, una regeneración y una estabilidad económica. Esos eran los tres pilares sobre los que sostenía sostuvo el apoyo de todos los que ahora mismo están detrás de esa moción de censura. Es que yo creo tiene el de los Carmen, ciudadanos. Y eso complica aún mucho, a mí me parece, complica todavía mucho más la capacidad de resistencia, pero ya no ante los medios de comunicación y ante los ciudadanos que no tendrán capacidad de pronunciarse hasta que vayan a esas elecciones, sino de sus propios socios parlamentarios. Yo digo que el mecanismo de supervivencia que tiene el gobierno de Pedro Sánchez es su fragilidad, precisamente su fragilidad.
Desde luego no le permite llevar empresas contundentes porque necesita satisfacer intereses políticos muy diferentes, pero a todos sus socios les conviene un Pedro Sánchez flojo mucho antes que unas elecciones y un cambio de gobierno y de época con incertidumbres políticas que consolidarían, yo creo, un Partido Socialista más fuerte de lo que es ahora y que darían vuelo a otras alternativas como la del Partido Popular que antes parecían consumidas. Es que creo el escenario político de Pedro Sánchez es la precariedad, pero la precariedad es su salvavidas. Sí. Digo porque además a sus socios y al propio Partido Socialista les conviene. Luego vendremos cuáles son los precios, las facturas y hasta dónde alcanza. En realidad no tiene que alcanzar más lejos de 1 año y medio. No parece inverosímil. ¿Tú crees de verdad que Unidos Podemos le interesa unirse a un gobierno socialista que esté tomando decisiones que vayan contra sus principios fundamentales Unidos y que después, en menos de 1 año, tenga que presentarse unas elecciones y justificar que está sosteniendo ese gobierno socialista? No justificar, yo digo que Unidos Podemos le interesa ámbitos de influencia que no va a tener en otras circunstancias. Le interesa matar a Pedro Sánchez en el gobierno. Unidos Podemos está en el mejor momento posible, siendo un momento muy delicado. Yo creo que no, es decir, estuvo mejor Podemos al principio, hace un mes. Ahora mismo, digo en su mejor momento posible. Dar las circunstancias, ponte a Unidos Podemos en unas elecciones. No lo sé, yo lo que creo es primero que el problema de Pedro Sánchez no es que no haya sido ratificado por las urnas, el problema es 84 diputados. Es decir, si él tuviera a través de una moción de censura haber conseguido gobernar, a lo mejor con 140 o 150, pues mira, pero es que con 84, y además lo está haciendo con una mezcla de partidos en los que hay desde independentistas hasta un conglomerado de izquierda que cada uno intenta sacar beneficio de esta situación, porque no es lo mismo Izquierda Unida que Podemos, ni por supuesto es lo mismo que Compromís o que las Mareas, cada uno tiene sus propias intenciones, y por supuesto con el independentismo dentro, y con el PNV, que es un partido absolutamente conservador y que no es independentista, por lo menos no lo es de momento independentista, y ha parado el independentismo. Mientras esté Urkullu ahí, desde luego está promoviendo un referéndum alternativo con Bildu y están acercándose a posiciones muy extremas. Yo no confío nada. Por eso digo que mientras esté Urkullu ahí, yo estoy más tranquila. Si no está Urkullu ya veremos. Pero yo el problema que le veo a Pedro Sánchez es eso. Y luego un gobierno en que tiene media docena de ministros muy sólidos, con otros que no lo son tanto, con unos siguientes niveles de gobierno en el que se nota que haya habido, hay que pagar servicios prestados, y es un gobierno muy débil porque es que además puede presentar propuestas todos los días, pero no parece que nos impresiona la fragilidad del gobierno. No me refiero a débil respecto a que puede aprobar o no puede aprobar, me refiero a débil de que es gente de poca consistencia. Poca consistencia. Yo creo que y luego lo que tú decías, Carmen, es que cada una de las propuestas que puede aprobar in extremis en el Congreso de los Diputados, es que los que tienen que apoyar esas propuestas saben que se las van a tumbar en cuanto llegue al Senado. Y sobre todo las cuestiones de presupuestarias son irrevocables, porque otras no, luego tienen una segunda vuelta, pero es que todo lo que se relaciona con presupuestos acaba en el Senado. ¿A Podemos le conviene unas elecciones? ¿A Esquerra le conviene unas elecciones generales? No coloquemos, y ya dejo hablar eso. Desde luego Podemos claro que no, por eso al débil lo van a mantener los otros. Voy a ordenar un poco el tráfico, que veo que no sois capaces de autoorganizaros, así que habla ahora Morodo y enseguida Isabel Morillo. No, la pregunta que tú dejabas, Rubén, si a Podemos le interesan unas elecciones. Podemos no decide cuándo se convocan unas elecciones. Bueno. Creo que hay que invertir la carga de la prueba. Sí, no todo te parece muy gracioso, pero claro, es que me dices unas obviedades, claro, que ya lo sé que Podemos convocar elecciones. Entonces, a Unidos Podemos no le interesan unas elecciones, pero Unidos Podemos no le va a facilitar en ningún caso nada de aquí hasta que se produzcan todas las demás elecciones que tienen que ir realizándose durante este año. No le interesa nada ayudar al gobierno socialista. Estamos de acuerdo. En Cataluña nos pueden entretener todo el tiempo que quieran el gobierno socialista, pero esto es hablar como si nos sentamos tú y yo a hablar de que la tierra no es redonda. Podemos pasar todo el tiempo que queramos hablando de eso, pero no llegamos a nada y al final acabaremos discutiendo si uno y el otro piensan cosas distintas, ¿no? En eso están en Cataluña. Cuando te decía que creo que tenemos que cambiar el sentido, es que estamos todo el rato planteando qué es lo que quieren los demás, pero qué es lo que le interesa al gobierno de Pedro Sánchez. Yo estoy convencida de que
Pedro Sánchez está decidido a intentar aguantar en el gobierno hasta superar elecciones autonómicas y municipales y luego medirá. Pero puede ocurrir que la Moncloa se convierta en un factor mayor de desgaste para el Partido Socialista que de beneficio. Eso no lo sabemos, yo no lo tengo tan claro. Por la presión catalana, por la presión de Corina, por la presión de sus socios, por la imagen de debilidad. Con la bandera en Moncloa, no es el primer, gobierna, se obtiene no una es el primer ahora gobierno socialista, no es el primer gobierno que ha tenido que convocar elecciones porque Moncloa... Desde luego, si podemos... en Andalucía, por ejemplo, que son las primeras elecciones que se van a afrontar, se adelanten a otoño, ¿no? Si no son en otoño, como todo apunta, serán en marzo. Podemos en Andalucía, la corriente que ha ganado es la de Teresa Rodríguez, que es izquierda anticapitalista, es una corriente absolutamente dura contra el PSOE, que para nada piensa en pactos con los socialistas ni en dar oxígeno al PSOE. Es una corriente más bien antisistema, es decir, yo creo que Podemos, lo que pasa es que todavía no sabe ni siquiera lo que quiere ser de mayor, y dentro de Podemos hay dos alas que no se ponen de acuerdo. Uno que sí se inclinaría, por ejemplo, por hoy dar cierto oxígeno o comodidad a Pedro Sánchez aprobándole un techo de gasto, y otra que es mucho más dura y mucho más radical en sus planteamientos, que dice que al PSOE ni agua, ¿no? Y creo que ese ala se está imponiendo y es la que va al final a triunfar. Con todo eso, yo creo que a Podemos no le interesa ir a unas elecciones de ninguna manera. Si van a seguir manteniendo a un gobierno, digamos, en situación agónica hasta el final, bueno, pues será entonces el gobierno de Pedro Sánchez quien tenga que decidir, y para eso es la potestad del presidente si convoca elecciones o aguanta. Pero efectivamente la hoja de ruta indica que quieren presentar presupuestos, sea como sea, antes del 31 de octubre, así con eso trabaja el Ministerio de Hacienda, y no quieren unas elecciones antes de las municipales y autonómicas de mayo del próximo año, ¿no? Es que ya hay elecciones anticipadas en la propia naturaleza del gobierno de Pedro Sánchez, porque es una legislatura brevísima. Es que el mecanismo ese ya está instalado y se trata de gestionarlo para convocar las siguientes con un margen de maniobra mucho mayor al que tienen los 84 diputados. ¿Cómo no va a superar el Partido Socialista el número de los 84 diputados en las próximas elecciones, habiendo gobernado y habiendo tranquilizado esta idea de que llegaba una izquierda temeraria e incendiaria entregada a ETA y a los soberanistas? Pues yo creo que le conviene perseverar en esta pedagogía de la estabilidad precaria, porque esta es la ambigüedad en la que vive este gobierno. Se ríe. Pero Rubén, es que no puede vender la pedagogía de la estabilidad cuando estamos yendo a los espectáculos semanales que estamos viendo. Claro, es que la estabilidad no existe. Yo coincido con Carmen en que lo que tiene que intentar es, como sea, llegar a mayo, como sea. Porque es la única posibilidad de conseguir cuotas de poder, verdaderamente ganando elecciones o llegando a pactos que permitan llegar a gobiernos estables, porque ahora mismo el gobierno somos incapaces. Bueno, la primera pregunta que nos ha hecho hoy Carlos, ¿qué va a pasar esta mañana? No lo sabemos nadie. O sea, ¿qué gobierno puede resistir sólidamente asentado si cada lunes, cada martes y cada miércoles tiene que estar negociando con todos sus socios para cosas importantísimas como es en este momento la gestión de las cuentas del Estado? Si no sabemos lo que va a pasar mañana, a mí plantearnos qué va a ocurrir dentro de unos meses, yo valoro mucho tu confianza absoluta en la capacidad del gobierno socialista en resistir hasta que llegue 2020. A mí me parece que cuando lleguen elecciones autonómicas y municipales, elecciones autonómicas y municipales es el examen para todos, para todos. Ahí verán cuáles han sido sus resultados, y en función de esos resultados, cada uno de ellos revisará su estrategia de oposición o su estrategia en el gobierno y verá si les interesa seguir aguantando o no aguantando. Y a partir de ahí... Vamos, yo digo, somos conscientes si es que de las inercias que había a las que hay. O sea, las inercias que había antes de la moción de censura colocaban a Pedro Sánchez en una posición completamente desfigurada. Había dos amenazas específicas, que eran Ciudadanos por un lado y Unidos Podemos por el otro, y Pedro Sánchez, ante un Mariano Rajoy, vamos a poner fuerte, a finales de mayo, estará en una situación de inestabilidad y de incertidumbre. Resulta que está en el gobierno, resulta que está en la Moncloa, y resulta que se ha producido tal cambio, a eso voy, tal cambio de inercias, que ahora las inercias quieren decir
que Ciudadanos es un partido que ha desaparecido, que Unidos Podemos está sometido a su posición de vasallaje, admitida o no, a la idea de haber evacuado a Rajoy y mantener en el gobierno a Pedro Sánchez, y que el Partido Popular ha tenido que renovarse con una alternativa. Eso es el presente. Estás en el paseo en el presente. ¿Tú sabes qué va a pasar en Cataluña en otoño? No, yo lo que digo... ¿Tú lo sabes? ¿Y las decisiones que pueda tener que adoptar el gobierno socialista? Yo no. ¿Tú sabes cómo va a evolucionar el caso de Corina y hasta qué punto el Partido Socialista se va a tener que hacer partido de Estado, votar en contra y hacer frente común con el Partido Popular contra lo que piden Unidos Podemos y todos sus socios de investidura? Yo tampoco. Es que son tantas las incógnitas que están en el escenario político que a mí aventurar que lo que en principio para el gobierno socialista, claro que le ha venido, los que dicen las encuestas le ha venido muy bien la moción de censura y un cambio de inercia, pero yo no sé, por no atropellarnos, yo no sé esas inercias cuánto tiempo van a durar. A mí de momento la imagen que me está dando el gobierno socialista después de ese subidón que es la caída traumática del gobierno de Rajoy, el lío y la crisis interna del Partido Popular, la obligación de todos los partidos de recolocarse, los inputs que ahora nos están llegando es de un gobierno sin capacidad de decidir, donde toman decisiones que no se pueden llevar a cabo porque ni el Parlamento te las permite, ni la realidad te las permite, y ellos mismos tienen que estar perdiendo tanto tiempo en recolocarse como en colocarse en un principio. ¿Eso cuánto tiempo lo puede sostener? Pero si hay elecciones como muy tarde en 2020. Las 9:03. Sacamos el bucle, sí. Un instante este bucle, interesante por otra parte, mano a mano entre Morodo y Amón y Morodo. No mires así, Pilar Cernuda. Podríamos ir por los pueblos. Hay que parar un poco el bucle. Estoy mirando con cariño. ¿Podemos con ir? cariño siempre. Venga. ¿De verano? De bolos. No podéis hacer bolos, sí, en los teatros. Bueno, eso es demasiado nivel. Sí, pues entonces mejor en los cafés. Exacto. Los cafés, sí, en las plazas. Sí. Empoderarnos. Voy a saludar a Fernando Sabater como cada viernes a estas horas. Bueno, hoy es el último viernes ya de la temporada. Fernando, buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo quería, saliéndonos un poco de esas actualidades políticas, evocar la figura de alguien que ha desaparecido en México, Marilló Tramini, que fue para todos nosotros Marilló Paz, la viuda de Octavio Paz. Y, en fin, fue algo más, digamos, que su mujer. Por supuesto, fue su mujer desde el año 64, que se casaron, una aventura muy romántica, se conocieron en la India, en fin, bueno, es toda una novela. Pero además de eso, ella era una mujer verdaderamente extraordinaria, de inteligencia, de gracia, de belleza también. Por supuesto, era un temperamento artístico, ella escribía poesía, escribió cuentos, hacía unos collages muy bonitos, pero sobre todo su gran obra de arte fue el propio Octavio Paz. O sea, Octavio Paz yo creo que fue la gran obra que hizo Marilló, porque a lo largo de los años construyó, facilitó, motivó la figura del poeta, del intelectual comprometido, del hombre público también, y todo eso hubiera sido imposible sin esa especie de devoción creadora que tuvo Marilló por Octavio Paz. Todos los que la tratamos y nos tratamos a ambos y convivimos con ellos, ahora pensamos que se ha muerto alguien que pertenecía no solamente a la poesía, sino también yo creo que a la historia de la cultura mexicana. Fue una figura muy importante y para algunos de nosotros muy entrañable. Y que descanse en paz. Gracias, Fernando. Te deseo que tengas un feliz verano, que descanses. Un feliz verano a todos. Nos encontramos a la vuelta. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Adiós. Las 9:06, las 8:06 en las Islas Canarias. 9:09 de la mañana, son las 8:09 en las Islas Canarias. Oye, ¿qué os ha parecido, Isabel, Pilar, Carmen, Amón, el nombramiento de Teodoro García Egea? Sí. Como nuevo secretario general del Partido Popular. Como no le conozco todavía no puedo opinar. Tiene poca trayectoria política, ¿no? O sea que no lo sé. Yo creo que ahí el hombre fuerte es Maroto, y yo creo que tiene el hecho de que el secretario general tenga tan poca trayectoria política tiene mucho que ver con el hecho de que a Maroto lo hayan hecho secretario de organización. La impresión que tengo es que es quien verdaderamente va a llevar el día a día del partido, porque se conoce el partido, porque es que ayer hablaba con un dirigente del PP
y tampoco dice este Teo de dónde viene. O sea, si va a ser secretario general y no lo conocen ni la propia gente de su partido, yo no sé si ha acertado ahí Pablo Casado, ¿no? Yo creo que la clave ahí es Casado, por supuesto, que es el principal capital que tiene este momento el partido, y Maroto, que va a ser secretario de organización, pero yo creo que va a quedar más Teo García, ¿no? García González. García. Yo creo que va a ser más para pasearlo, es decir, para llevarlo. ¿Para pasearlo? ¿Verdad? Sí, pues para llevarlo a las tertulias, a las teles, sí, pues eso, pues porque no conoce el partido. No conoce el partido. Isabel. Yo creo que también es una declaración de intenciones del propio Pablo Casado, que manda un mensaje, ya lo dijo ayer, no quiero corrientes, el núcleo duro es mío, son personas de su estricta confianza, y también manda un mensaje al resto de la organización, ¿no? Teodoro García Egea es muy joven, nacido en el 85, algo que ayer nos llamó muchísimo la atención, porque no estamos acostumbrados a que gente tan joven llegue a la primera línea con puestos de tanta responsabilidad, y lo que nos trasladan es que es alguien de la estricta confianza de Casado, y que él quiere un núcleo duro suyo. Ha integrado a mucha gente de Cospedal en puestos que bueno, tampoco son de tanta relevancia, pero sí les ha dado sitio, y ya sabemos lo que ha pasado con la corriente de Soraya, ¿no? El sábado lo tendremos por Andalucía. Yo creo que el sábado viene a Córdoba el señor Casado, viene a trasladar un mensaje ya en clave de las elecciones andaluzas, a darle un respaldo a Juanma Moreno, pero bueno, la integración de los sorayistas ha quedado como ha quedado, y la integración de la gente de Andalucía y de Juanma, pues que hizo esa apuesta tan firme y tan abierta por Soraya, pues va a ser muy difícil, ¿no? Carmen. Yo creo que en el debate de si el secretario general estaba, ¿cómo has dicho, Pilar? Para pasear. Para pasearlo. Se te está tiplando la voz, Carmen, ¿qué ha pasado? Para pasearlo Ahora sí. Pasearlo por las tertulias. Yo, a mí me parece que el golpe de autoridad de Pablo Casado afecta también a su equipo, y todos los que están para mandar. Los tres, Pablo Casado, Teodoro García Egea y Javier Maroto. Es el equipo en el que Pablo Casado quiere sostener toda su acción política y la revisión de la organización del Partido Popular para afrontar las elecciones, que es donde él se la juega. Y por eso no ha aceptado presiones de colocar, ni ha entrado en el juego, y mira que le aconsejaban el propio Javier Maroto y otras personas de su confianza de que la Secretaría General tenía que quedar en manos de una mujer, que tenía que haber hombre y mujer. No. Él va, hay bromas ninguna, y ha colocado a personas de su estricta confianza. No controlan el partido, pero como no lo controlaría en su día hace siglos Javier Arenas, o como no lo controlaba en su momento María Dolores de Cospedal, pero están para cumplir con su trabajo, y no quitando la portavocía, que siguen estando en la oposición. La portavocía es una especie de portavocía casi adjunta, porque realmente el portavoz va a ser Pablo Casado en el Congreso de los Diputados, en todos los grandes debates, y ahí es la labor de negociación con los demás grupos para ganar o perder votaciones, pero el Partido Popular, Dolors Montserrat, tampoco tiene que faenar mucho, porque las votaciones las tienen perdidas, no es un gobierno que tiene que negociar. Pero Carmen, los que están para mandar, y los que han sido colocados en otras vicesecretarías, Carmen, también. Vamos a ver, aquí se ha hecho un equipo para mandar, evidentemente, claro, entre otras razones, porque es un año complicado que se presenta por delante, y un equipo, no nos olvidemos, en el que ha habido que reparto de cuotas. Aquí hay que meter gente de Cospedal, ha habido que meter gente de diferentes regiones, gente de los apoyos que ha tenido. Pero yo creo que la figura del secretario general, es verdad, la gente cuando llega a la Secretaría General normalmente no conoce el partido de memoria, pero justo en este momento a una persona que tiene tan escasísima trayectoria, pero por edad, que quienes conocen sobre todo los de nuevas generaciones, que es donde conoció a Pablo y donde se gestionó toda su trayectoria, hombre, yo creo que haría falta alguien que tuviera un poquito más de conocimiento del partido, porque Carmen, no es una situación normal. No es una situación normal. Entonces, yo imagino que con el tiempo, porque el contendiente te va pasando un contendiente a otro. Con el tiempo, pues hará con el partido, pero es que no tiene mucho tiempo para hacerse con el partido. Por eso digo que me parece inteligente que haya puesto a Maroto, que es una persona conocida, en organización. Árbitro, aquí no es que se vaya de vacaciones, segundos. Es que está ya de vacaciones. 15, sí, claro, ¿quieres replicar a alguno de los tres? Estamos de acuerdo. Claro. No quieres lo que tú mandes. A ninguno de los tres. A mí lo que me mandes. Entonces voy a confesaros que yo hubiera deseado hoy poder entrevistar al secretario general del Partido Popular. ¿Y no te se ha dejado? ¿Y lo has conseguido? No, me lo pisó la brújula.
Ah, bueno. Antes que entonces es competencia leal. Y esto os lo cuento porque esta es una sección que empieza y termina ahora mismo, se llama Confesiones. Esta es la hora en la que en este programa entrevistamos a gente de verdadero relumbrón, o sea, presidentes de gobierno, ministros, líderes empresariales, gente que manda en algún sitio. Los papas, si se dejaran, serían entrevistados a esta hora de la mañana. Pues hemos intentado con Rajoy, que nos ha dado muy buenos momentos en el programa. Digo, sería un gran cierre de temporada tener Para él también fueron buenos. Pero tiene tarea en el registro y no podía atendernos. Lo intenté con el secretario general del PP el Nuevo. Digo, hombre, que dé la primera entrevista, pero me lo pisó María Hernández anoche en La Brújula. Carmen Calvo tiene agenda todo el día, de mañana, de tarde y de noche. Y entonces teníamos dos opciones para el cierre de temporada. La primera era entrevistar a algún amigo que se prestara, y la segunda era entrevistar a algún artista que estuviera promocionando su obra, que siempre, digamos, son más accesibles. Y fruto de nuestra indecisión, pues hemos elegido las dos opciones a la vez. Pero no nos adelantemos, porque antes os voy a leer el comienzo de una novela, y así luego, si queréis, tenéis todo el resto del verano pues para terminar de leerla. Dice el comienzo de la novela: habían estado conduciendo desde el alba. Las últimas 2 horas, desde que abandonaron la autopista para enfilar la carretera sinuosa que conducía a las colinas, Kit Gordy, o así, había ido durmiendo, quizá no profundamente. Una parte de su mente permanecía despierta, consciente de las curvas y de las 2 voces de los asientos delanteros, la voz aguda y rítmica de su madre y la voz grave y monocorde de Dan. No hablaré con ellos, se decía. No tengo nada en realidad que decirles. Cuando el coche se detuvo, Kit abrió los ojos y vio a su madre girada hacia ella. La madre le dijo: dormilona, te has perdido un montón de paisajes campestres. Kit preguntó: ¿nos hemos parado para poner gasolina? Sí, nos hemos parado para poner gasolina y para consultar el mapa, dijo Dan. Esto debe ser Blackwood, pero no veo señal por ningún sitio. No deberíamos estar muy lejos ya de la academia, porque en su carta decía Madame Duret que eran solo 15 kilómetros después de cruzar la ciudad. Esta frase de Madame Duret, ¿me la imagináis, por favor, pronunciada con acento francés y por Uma Thurman? Y si queréis leer la novela, que es de Lois Duncan, pues la tenéis en inglés. También podéis esperar a que salga la película, que además es que está a punto de salir porque solamente queda una semana. La película en España tenemos la suerte de que se titula o se llama igual que la Academia. Memorizadlo, por favor. Blackwood. Morodo, ¿lo has memorizado? Absolutamente. Blackwood. Cernuda, ¿lo has memorizado? Perfectamente. Blackwood. Isabel Morillo, ¿lo has memorizado? Blackwood. Pues tienes, vamos, pero completamente instruidos. Estoy atenta, ¿eh? Amón ya se sabía el título de la película. Y no solo eso, es que la he visto. Ay, ¿te ha gustado? Tú también. Mucho. ¿Te ha gustado? Hemos tenido una proyección privilegiada. Los culturetos. Sí, claro. El autor de la película es Rodrigo Cortés, al que se le conoce sobre todo como colaborador de un difunto programa radiofónico que se llamaba La Cultureta y que... No será verdad. ¿Cómo que no será verdad? Lo de difunto. Sí, lo pongo ahí con la pancarta. La Cultureta terminó la semana pasada. Eso le ha dejado a Rodrigo mucho tiempo libre para atender, por ejemplo, entrevistas de programas de actualidad. Bueno, buenos días. Buenos días, ¿qué tiempos? ¿Te acuerdas? Sí, qué bonito era aquel programa. ¿Te recuerdas cuando hacíamos La Cultureta? Sí, se me hace tan raro hablar contigo de día. Empiezan a desdibujarse de recuerdos. Después de tantas noches y tantas noches. Bueno, como ya lo ha contado Amón, vimos la película la semana pasada. Sí, todo fue la semana pasada. Sí, todo fue la semana pasada. Todo fue la semana pasada. Vimos la película en un lugar secreto de Madrid al que tú tienes acceso. Así es, en un búnker subterráneo. Un búnker, sí. Y a ver, Amón y yo salimos de la sala, ¿cómo diría? Con un sentimiento de orgullo. Como si la película fuera un poco nuestra. Sí. Incluso como si tú fueras hijo nuestro. Era una sensación de qué orgullosos estamos de cómo ha quedado la película.
que no es un proceso corto el de hacer una película. Claro, yo me acordé viendo la película, digo, pero ¿cuándo fue que Rodrigo me dijo al comienzo de una temporada? Me dijo, a ver, durante unos meses no contéis conmigo en La Cultureta porque me ha surgido una posibilidad de hacer una película. Entonces, esto es septiembre del 2016. Sí. Posiblemente, sí, finales de 2016. O sea, en septiembre de 2016 te surge la oportunidad de hacer una película, te dicen, ¿te interesaría? Y la película se estrena un año y medio después, ¿no? Un año y medio. Es más complejo que eso. La gente cree que efectivamente un día recibes un guión cerrado y empiezas a rodar el jueves siguiente. Pero no funciona así. Lo que pasa es que sí que es verdad que esta vez, por una pieza de financiación que entró de forma inopinada, hubo que acelerar la preproducción una barbaridad y hacerla en 8 semanas, tomando la decisión en 3 días, cuando había que construir absolutamente todo, levantar una academia entera, ocupar 3 platós completos y construir cada una de las estancias y cerrar un guión que aún no estaba cerrado. Este mismo pasaje que has leído de esa novela, yo tardé en leerlo muchísimo tiempo porque la película no adapta directamente la novela. Lo primero que leí fue un borrador muy seminal, muy incipiente, simplemente para ver si resonaba con las premisas elementales de la historia. Algo que en principio pensé que no sucedería, honestamente. Cuando me hablaron de las líneas maestras precisamente de esta historia, me dijeron que era una novela juvenil o lo que los americanos llaman un young adult de los 70, un pequeño clásico literario del fantástico. Pero cuando empecé a sumergirme en las grietas del relato, empecé a detectar un subtexto muy cruel y muy implacable sobre el arte como laguna muy profunda y muy negra, con una gran capacidad transformadora para bien y para mal. ¿Y eso te gustó? Eso me interesó. La laguna negra te viste ahí. Sobre todo porque resonaba con el tipo de cine que hacía Polanski, por ejemplo, o el tipo de cine de los 70 de Nicolas Roeg con Peter Weir, más que en sagas juveniles recientes que a todos se nos ocurren y que no necesitamos nombrar, entre otras razones porque son legión, y permitía además hacer una reflexión sobre el talento y la genialidad como elementos erosionadores, desgastadores, que muchas veces se viven como maldición y que se cobran al propio artista como precio. Para hablar de una película hay que hay 2 maneras, pero hay seguramente muchas más, pero vamos a dejarlo en 2 por una economía de tiempo. Se puede hablar de qué va la película, de qué trata la película, que es como hablamos pues las personas corrientes cuando miramos la cartelera, por ejemplo, un fin de semana, que podemos ir a ver. Y entonces va alguien diciendo títulos de película y el otro va diciendo, ¿de qué trata esa? ¿Esa de qué va? Esta es la manera corriente de hablar de una película. Y luego está la manera que tenéis los culturetas de hablar de una película, en realidad de preguntar de qué va, preguntáis, pero el director de fotografía, ¿quién es? Entonces eso es lo que os lleva a decidir si vais o no vais a verla. ¿De qué trata tu película? Esto, para la labor promocional que hoy estamos haciendo, es muy importante, entiéndeme. ¿Hemos dicho ya que se llama Blackwood? Sí, ¿no? Sí. Yo no lo he dicho. Y que hay que verla. Bueno, tú no es necesario. Todos los demás lo hemos dicho. Blackwood. Sí que hay que verla. Pero vamos a contar un poquito de qué trata, por lo menos así como empieza. Llega esta chica Kid a la academia que dirige Madame Matur. Sí, digamos que 5 niñas, y realmente lo son, incluso las actrices son actrices jovencísimas, sobrantes de muchas partes, 5 niñas problemáticas que no han hecho sino sobrar de diferentes entornos, llegan a una academia en realidad en mitad de ninguna parte que sigue un programa experimental precisamente por atemporal y por antiguo, formándose en los 4 pilares básicos de la educación clásica: la aritmética, la pintura, la poesía y la música. La música. Y la música que tiene su importancia, que además tiene en la película. Sí, por eso siempre se olvida la importante. Y se ven desplazadas, por lo tanto, fuera de su lugar y fuera de su tiempo, a un lugar cuyas reglas desconocen y para el que no les valen sus conocimientos habituales. Y de forma extraña empiezan a desarrollar talentos que no deberían tener a una velocidad muy difícil de explicar. Se convierten muy pronto en virtuosas en disciplinas diversas. Y hasta ahí casi podemos leer, sí, porque es cuando las cosas empiezan a oscurecerse y una segunda película emerge de la primera y empieza a infectar y a devorar la primera hasta hacerla pedazos. Y está la otra parte de hablar la otra manera de hablar de una película, que es la que
en aquel programa, ¿cómo se llamaba? La Cultureta, el programa que falleció la semana pasada. ¿Te acuerdas? No lo olvido, sobre todo porque no me dejáis que lo olvide. Es la que tú mismo utilizabas para explicarnos qué te había parecido cualquier película que hubieras ido a ver al cine, ¿no? Hacías un análisis de la destreza del autor del director de la película, cuáles eran sus cualidades desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista visual, desde el punto de vista sonoro, sus cualidades, o si no te había gustado, pues cuáles eran los defectos que tú le encontrabas. ¿Tú eres capaz de hablar de tu propia película en esos términos? De aquel al que, quiero decir, a los que os interesen, nos estáis escuchando, historias de 5 adolescentes que van a una academia muy particular y que de repente empiezan a tener estos talentos que dice Rodrigo por razones que no llegamos a explicar, pues id a ver la película, porque ya tenéis un motivo suficiente para ir. A quienes no le interese una historia de estas características, que vaya también a ver la película, porque le va a interesar por muchas otras razones, que son igual las más cinematográficas, ¿no? Las más artísticas. Es que creo que por influencia quizá de la televisión cada vez hablamos más de aquello de lo que van las películas y no de lo que son, y las juzgamos en términos literarios o en lo referente a su trama, como si puntuar una película fuera probar las decisiones que toman sus personajes o algo parecido. Y realmente, si pensamos en el cine de los grandes maestros, de los grandes titanes, su historia, que evidentemente tenía una importancia elemental, no era lo fundamental, como no lo es en la alta literatura o no lo es en la pintura. Un cuadro no está bien porque vaya de lanzas o porque muestre o plasme la figura de un rey. El deber, de alguna manera, de todo director y su responsabilidad es tratar de elevar el guión, por bueno que sea, a través de las herramientas de la narración cinematográfica. A través de la luz, a través del montaje, a través de las interpretaciones que adquieren un tono muy concreto, de la música, del sonido, por ejemplo, y crear una atmósfera tangible y concreta en la que sumergir al personaje para que la información que le llegue no sea necesariamente intelectual ni racional, sino muchas veces sensorial, y se vea afectado por volantes que van más allá del intelectual y que sin embargo aportan la misma cantidad de información y que pueden transformarlo durante 2 horas. Has hablado del sonido. Es que tú eres ¿cómo te lo digo? Tú eres un director con el que no debe ser fácil trabajar. Esa era la manera más políticamente correcta que tenías, ¿no? Sí, de es que decir, sí, me has hablar del perfeccionismo. Me ha salido un poco brusco, igual, ¿no? Un poco, sí. No, con el que no debe ser... A ver, es... Bueno, pero realista a lo mejor, Si ¿no? tú, por ejemplo, eres especialista en una cosa, ¿no? Tú sabes iluminar. Y entonces trabajas con un director que no sabe gran cosa del tema. Yo creo que es más fácil, porque entonces tú le dices al director cómo hay que hacer la iluminación para que salga lo que él quiere. Pero si tú trabajas con un director que sabe casi tanto como tú, o incluso más, de iluminación, pues tiene que ser un poco molesto, porque primero porque estarás un poco cohibido, dices, le voy a proponer algo y luego él me va a decir cómo realmente hay que hacerlo. Y al final va a ser el que él decidirá todo sobre su película. Y este es un poco tu caso, yo creo, por lo que sabemos. Y esto afecta también al sonido de la película. Porque para ti el sonido de la película, además de la música, todo lo que tiene que ver con es tan protagonista de la obra que tú te vuelcas también a la hora de, no solo de decidir, no solo de grabar, sino luego de editar, que es como organizar todo aquello para que salga redondo, justo lo que tú quieres. Es que dirigir es literalmente dirigir. Dirigir es marcar la dirección. Y es marcar la dirección de todos los elementos de la narración cinematográfica. Eso no significa que lo hagas tú. Víctor Reyes ha hecho el trabajo de la música, es el compositor. Ha hecho un trabajo además absolutamente prodigioso, encarnando prácticamente a 5 compositores distintos, con necesidades distintas, e interpretando incluso piezas al piano de un virtuosismo tal que en la realidad exigirían 3 pianistas a la vez para hacerlo. Él compone. Otra cosa es que yo produzco y dirijo la música con él, atendiendo a cuáles son esas necesidades narrativas y tonales.
Y lo mismo sucede con el sonido, que en este caso además genera un universo propio en el que el espectador se ve absolutamente sumergido. Para eso no es importante simplemente crear un rumor biológico de fondo, sino conseguir que la procedencia del sonido sea exacta desde la esquina de la sala exacta para que ese crujido genere una intención narrativa y emocional en el espectador exacta. Es a lo que me refiero, Carmen. A esto me refiero. Lo he pillado. Pero Rodrigo, y en ese contexto, mencionando los actores con los que has trabajado, que de una forma consciente o no son mitos generacionales nuestros, ¿no? De esta generación que creció en la religión de Robert De Niro, en la de Sigourney Weaver y ahora de Uma Thurman. ¿Cómo se trabaja con ellos? ¿Desde qué posición disciplinaria se dan órdenes entre comillas, a Robert De Niro, a Sigourney Weaver y ahora a Uma Thurman? Trabajar con grandes actores es más fácil, no es más difícil, son mejores. Eres violinista y te dan un Stradivarius y es mejor, porque lo que haces con el arco suena mejor y la música que emite es mejor. Y además lo han vivido todo, ya han superado suficientes tonterías como para atender a otra cosa que no sea el respeto reverencial que sienten por su oficio, entre otras cosas porque nunca les hemos podido pagar lo que ellos cobran. Así que si están en la peli es porque quieren. En el caso de Uma Thurman, por ejemplo, es tan inteligente como parece, tan sofisticada, con una belleza tan atemporal como parece, y a la vez tiene el carácter de un taxista neoyorquino. Así que es muy fácil hablar con ella, porque en 5 minutos estábamos gritándonos y riéndonos y se perdía cualquier reverencia. Siempre impongo un clima muy reverente en plato, incluso en los momentos más dramáticos y más terribles, precisamente para no caer nunca en la gravedad. Siempre en el respeto por el propio trabajo, pero nunca en la solemnidad ni en la gravedad. Voy a hacer otra confesión, y es que cuando el viernes de la semana pasada o de la anterior a la anterior, no recuerdo porque llevamos preparando esta entrevista desde hace no menos de 2 meses. Sí, la primera vez que tú me dijiste tienes que llevarme al programa de los mayores. Eso es cuando contrataste al equipo de guionistas para preparar esta entrevista. Y los documentalistas. Que son los más pejigueros, a decirte. Créeme. Cuando empezamos a preparar esta entrevista, me dijo... ¿Hemos dicho que se llama Blackwood, la película? Sí. Yo no lo he dicho. Tú no lo has dicho. Tú puedes decir... Esta pregunta también, ¿no? ¿Cómo se, por ejemplo, si hay algún oyente nuestro que va a viajar a otro país... Sí. Y esté necesitado de ver la película, como ya están todos nuestros oyentes, que sepa que en otros países se llama de otra manera, sí. Pero es Blackwood, ¿no? Es Blackwood. Se llama Down de no sé qué Hall, es una cosa. En cada país cometerán sus propios errores, pero es Blackwood. Es el viernes que viene cuando se estrena, no se olvide. Lo que Rodrigo me dijo hace 3 o 4 años, cuando empezamos a preparar esta entrevista, fue: lo que me da miedo de ir al programa de los mayores son los contertulios. Claro, me pueden hacer preguntas, yo vengo preparado para lo que yo me sé, que es mi película, pero ellos me pueden preguntar, yo que sé, por cualquier cosa. Teodoro, ¿no? Las que hablan Teodoro. ¿Crees que Teodoro lo ha elegido para pasearlo por las tertulias o que está preparado por lo de los huesos de aceituna? Entonces esta es la parte delicada de venir a un programa que no es de... Relájate. De cine. No vamos de esas. Yo me he preparado el techo de gasto, ¿no sabes? Pues hoy te iba a tocar la valla de Ceuta, así que... Oye, si quieres hablar de algún asunto de actualidad, que sé que tampoco te da... ¿Queréis hacer alguna pregunta, Morillo, Cernuda, Morodo, a Rodrigo Cortés, director de Blackwood? O a Carlos, que ha hecho como que no ha visto la película, pero que está preparado para contestar a casi cualquiera de vuestras dudas? Yo la he visto, estoy muy orgulloso de ella, te lo he dicho. Sí. Pero no quiero preguntar, quiero ir a verla. Así que no te voy a preguntar nada. El viernes se estrena, ¿no? El viernes 3. Viernes de la semana que viene, sí. Vamos, yo el viernes 3 de agosto ya tengo 2 alertas en el móvil. Sí. Empiezo las vacaciones y voy al cine. Bueno, esto, bueno, por supuesto hay que ir a verla, pero vaya campaña de que te estamos haciendo las tertulianas también. Me ha sorprendido para bien lo que has contado de que trabajar en el cine con grandes personajes, grandes profesionales, es siempre más fácil que con los que están en el segundo nivel, porque eso ocurre en casi todas partes. Luego en nuestro gremio, en el político también, ¿no? Son mucho más accesibles los grandes personajes de la política que los de los segundos niveles. Es más fácil hablar con un ministro que con un jefe de comunicación, por ejemplo, en muchísimos casos, ¿no? Y son más te comprenden mejor, te tratan mejor, y me ha hecho mucha gracia ese
que pasa a ocurrir exactamente lo mismo en vuestro mundo también, ¿no? Sobre todo tienen experiencia, además, porque ya han cruzado suficientes líneas como para no tener que estar defendiendo su imagen constantemente, y ya han pasado por muchas tentaciones que han tenido que superar. Porque alguien como De Niro, por ejemplo, no puede estar 50 años en la cima siendo un perfecto imbécil, porque habría generado suficientes deseos de venganza alrededor como para que ya le hubieran empujado de un montón de montañas. Así que cuando llegan, no diré que llegan suaves, desde luego. Tú cuando estás con ellos tienes muy claro quién está examinando a quién. Pero tienen una obsesión prácticamente por la cualidad sagrada de su oficio. Otra de las cosas que miramos los analfabetos se van animando ya nos vamos a... Sí, pero a lo mejor te parece la pregunta muy chorra, ¿eh? Sí, yo lo reconozco, pero de estos que vamos y miramos, como decía antes Carlos, ¿de qué va la película? También buscamos la etiqueta de que define a la película, qué género tiene la película. Es una buena pregunta también para Rubén y para Carlos, porque yo mismo soy incapaz de definirla. Según el tráiler es una película de terror. Es que eso es lo que yo está de tu descripción inicial. No. Y yo me había quedado thriller, terror, no es una suspense. Película de sustos, aunque algún brinco vas a pegar. Sí, y vas a mirar detrás del hombro a ver si todo va bien. Sí, es una película más de tensioncita, de suspense. Y luego ya, yo creo que depende un poco de cuánto te interesan las historias que hemos insinuado únicamente. Sí, de ultratumba no cursis, yo añadiría. ¿Cuánto te interesan? Porque... a mí, por ejemplo, me ocurre que la historia de partida no me atrae. Podríamos hacer aquí una sinopsis de cuál es el resumen de la novela de la señora Duncan. Eso. Y yo te diría, no es, digamos, una historia que en principio me vaya a apasionar. Sí. Pero si tú empiezas a ver la película, va a dar igual que te apasione o no la historia, pues te va a apasionar. A mí me apasiona cómo está contada la historia. Con qué grado de precisión, de elección de cada uno de los planos que vas a ver, de cada una de las escenas, de cada uno de los sonidos, cómo está envuelta la película, que es una cosa que yo creo que tú cuidas especialmente, ¿no? Te sale un producto redondo, en el que todo tiene un sentido, pero además todo tiene una cierta armonía. Es una película en la que la música tiene un valor protagonista en la trama y protagonista en el producto global, y es muy difícil, en mi opinión, hacer una narración en la que la música tenga un papel tan relevante y en la que nada desafine, en la que no haya algo que dices aquí se le ha ido por esto. Y en tu caso, y esta es naturalmente una opinión absolutamente objetiva y rigurosa, en tu caso yo creo que es prueba conseguida. Creo que hay varias películas en una, de alguna manera. Hay una película que podría ser de los 5 y que de repente empieza a infectarse y a corromperse y se convierte es el punto que me ha traído, en una película muy distinta. El de la corrupción, cuando se has planteado que llegaba un momento en donde ya todo se invertía. Sí, si alguien hiciera pausa en el minuto 7 de la película y te mostrara a los protagonistas y luego te susurrara al oído cómo van a acabar, dirías, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cómo? ¿De qué manera van a evolucionar las cosas para que esta película se convierta en esa otra película? Es a la vez, ya que hablabas de género, más que de terror, sobre generación de atmósferas progresivamente opresivas. Lo cual resulta mucho más interesante, porque si tú, por ejemplo, sometes al espectador a la angustia de la anticipación durante 5 minutos, tratando de adivinar qué es lo que va a suceder para disolver de una vez el temor que estás sintiendo, si a los 5 minutos lo disolvieras todo y no acabaras en un gran susto, daría igual, porque ya nadie le puede quitar al espectador ese mal rato. Y de algún modo ese susto final, si llega, va a ser casi una catarsis, va a ser un alivio que por fin ponga fin a todo. Pero además hay una presencia del arte de una forma muy poco lírica y muy matérica. Cuando están trabajando en la pintura, tú sientes ese óleo como burbujea el lienzo cuando arde. Cuando ves a Kid, la protagonista, interpretar el piano, sientes la física del instrumento, cómo el dedo golpea la tecla y cómo el pedal crea ese retumbo en la caja de resonancia hasta que el fieltro se interfiere otra vez. A esto me refería, Carmen. O se interpone otra vez. Físico. Muy físico, ¿verdad, Rubén? No, es que fíjate, Daniel Barenboim decía que cuando él dirige le falta el contacto físico con la música y eso le resulta frustrante. Y aquí ves la connotación física del arte y también ves la presencia del autor. Yo te iba a preguntar, por eso lo digo, porque tenemos la idea de que el cine de autor es un sesgo estrafalario de un director enloquecido,
Pero hay una concepción del cine de autor que tiene mucho que ver con la responsabilidad que se adquiere con una obra en todos sus aspectos, no ya obviamente en los artísticos, que en esta película están claramente definidos, pero en tu caso abarca todo el proceso creativo hasta los subtítulos, ¿no? Hasta los subtítulos. No, cine de autor en sentido conceptual, pero también en sentido casi artesanal, ¿no? Que es un concepto que curiosamente inventaron los franceses para reivindicar además a teóricos artesanos, ¿no? Porque se usaba la palabra artesano en contraposición al autor como si fueran, qué sé yo, francotiradores de encargo. Y realmente el creador, cuando está dispuesto a dejarse jirones de alma en el camino, haga lo que haga, va a expresar su mundo interno. Haga una película de detectives o de una persona encerrada en un velatorio y recordando a sus parientes más queridos. No es eso lo que define la autoría. Cuando tú ves 7 minutos de Fellini o 7 minutos de Buñuel o 7 minutos de Almodóvar, inmediatamente reconoces la película. Y eso sucede con el cine de Hitchcock, aunque no firmara personalmente sus guiones. Obviamente los desarrollaba y los dirigía. Ya decíamos antes que dirigir es dirigirlo todo. Pero creo que, de alguna manera, el estilo es la forma que el artista tiene de opinar. Se opina a través del estilo. Cuando a un creador se le pregunta por el techo de gasto, por ejemplo, al final lo que dice es prácticamente la misma mediocridad que cualquiera. Es absolutamente irrelevante, no tiene ninguna importancia. Gracias. No estaba haciendo nada de eso. Ahí no hay gran diferencia entre su inteligencia y su sensibilidad. Es exactamente lo mismo, se accede a los mismos sitios. Pero a través de su mundo interno, incluso de aquellas cosas de las que es inconsciente, cuando empieza a organizar los elementos de la narración o de la pintura, si es un artista plástico, de la música, es cuando expresa una perspectiva del mundo que sí que es singular y que sí que es significativa y que no responde a una reacción de urgencia, sino a una digestión y a un procesado a lo largo de mucho tiempo, una forma de interpretar el entorno. Y eso es lo que me parece fundamental de las películas. Por eso creo que muchas veces, incluso cuando vemos una película china que no entendemos, como, qué sé yo, de Grandmaster, que podríamos ver sin subtítulos, aún así podemos dejarnos afectar por esa película, porque está entrando por nuestros poros, músculos y huesos de una forma que excede lo racional. Me ha llamado la atención, Rodrigo, que los derechos de autor de la novela en la que se basa la película los compró Stephanie Meyer, la autora de la famosa saga Crepúsculo, que enloquece a muchos adolescentes, que la leyó con 13 años y le marcó. Incluso dicen que tu película va a volver a poner de moda esta novela del 74, ¿no? Sí, la leyó cuando era muy pequeña, entre otras cosas porque era una novela originalmente en los 70 para jovencitas. Fue su acercamiento seminal al género y le marcó como nos marcan en la infancia películas que hemos visto, algunas de ellas prestigiadas y otras no, pero que son importantes para el resto de nuestras vidas por muchas razones. Y supongo que desde niña pensó que quería ver esa película y 40 años después, tenido el poder que tiene ahora mismo en Hollywood, le pareció buen momento para hacerlo. Y por algún motivo inexplicable pensó en este director europeo que metía actores en cajas y les echaba arena encima, porque pensaba que esa novela literalmente en el año 2018 no tenía ningún sentido, porque iba a resultar de una ingenuidad pasmosa, casi infantil. Y le parecía que necesitaba la mirada muy personal de un director que tuviera una voz singular y que quisiera llevarlo a su propio terreno. Y ahí es cuando detecté esos elementos más polanskianos, que tenían más que ver con el cine de los 70, y cuando me pareció interesante empezar a infectarlo todo. Y lo interesante es que reaccionó de una forma muy poderosa a eso y fue una de las grandes valedoras. Prácticamente, si no fue la primera frase que le dije, fue la segunda, es que no tenía intención de hacer ningún Crepúsculo. Y fue quien más lo apoyó. No he visto Crepúsculo, por otro lado, ni he leído Crepúsculo, así que igual debía ahorrarme la frase. Pero solamente era una manera de tratar de garantizarme, bueno, pero no de marcar terreno, sino que durante un tiempo antes de aceptar un proyecto, dedicas mucha energía a asegurarte de que se entiende lo que quieres hacer con ello, porque la relación con un estudio se parece mucho a la relación amorosa, que es que todo el mundo quiere imaginar lo mejor del otro al principio y se inventa quién el otro es, y interpreta cualquier declaración, por vaga que sea, como la confirmación exacta de los propios deseos, lo cual garantiza la frustración futura. Así que durante mucho tiempo
me dediqué a asustar al máximo a todo el mundo para evitar decepciones, ¿no? Bueno, sobre todo para que me echaran lo antes posible o que siguiéramos adelante sabiendo exactamente dónde estábamos. Se titula Blackwood, la película. Se estrena no lo he dicho. el viernes que viene. Es una película de Rodrigo Cortés con música de Víctor Reyes. Grandísimo Víctor Reyes. Grandísimo No para Víctor de crecer Víctor Reyes. Rodrigo, te agradezco mucho la visita al programa de los mayores. Es la piscina que cubre. Y ¿sabes qué pasa? Que a la vez esto confirma, hemos hecho una excepción, porque esto confirma que un producto, por ejemplo, como el de La Cultureta, difunta, ¿te acuerdas? En este horario... ¿Qué te hubiera costado al cine poner la pantalla de pantallas? En este horario no. ¿Qué te hubiera costado? No es un horario, a mí me lo ¿Qué te dicen hubiera costado? Yo me hubiera estremecido, por dicen ejemplo. los jefes y los consultores suecos y todo, y yo creo que tienen razón. Yo lo desaconsejo. Este horario no es para hablar de eso. Es que no funcionará, nunca funcionará. Pero bueno, como es el último día de temporada, digo, ya que nos quiten lo baile. ¿Y un poquito más tarde? Tampoco. Ya 10:30. Eso es por la noche. Esto es muy por la noche. Esto es sin público. Muchas gracias por la visita y te deseo un feliz verano y que vaya muy bien la película. Y que vaya muy bien, sobre todo donde tiene que ir bien ahora ya, que es en taquilla. ¿Puedo decir el título? No sé. No lo ha dicho, no lo ha dicho. Es el único que no lo ha dicho. Si dices el título va a quedar igual muy burda la promoción, ¿no? No digas que se llama Blackwood. Blackwood, sí. No lo digas. De forma sutil simplemente diremos que se estrena el 3 de agosto. ¿El 30 o el 3 has dicho? Pero bueno, Y eso hasta horas. Con lo bien que íbamos. El viernes. 3, ¿no? Para un el viernes que viene. Un concepto que habíamos logrado fijar en la audiencia. Sherlock Holmes murió en los Alpes y Conan Doyle tuvo que resucitarlo. Se lo exigieron los lectores. Ya, pero no es lo mismo. O en Juego de Tronos. Acuérdate de Jon Snow, que parecía que se Sí, pero no es el mismo caso. Futurama la cancelaron y tuvieron que volver a ponerla. Ya, pero... Tienes que hablar al Sina. A ver, yo me encargo. A ver, La Cultureta se acabó, ¿de acuerdo? Duró lo que duró. Le hicimos un funeral y todo en julio, acordaos. ¿Tú has visto El tercer hombre? Sí. Pues también enterraron a Harry Lime y ahí estaba, vivo. Que sí, pero... ¡Alsina! ¡Resucita La Cultureta! Lo está pidiendo el pueblo, Alsina. La gente. La ciudadanía. Es que yo no lo veo. Ay, qué poca vista has tenido siempre, Alsina. Desde el 3 de septiembre en Onda Cero, Alsina hasta las 12:30. Pero fíjate qué hora es ya, si solo quedan 6 minutos para que sean las 10. Es que claro, tanto Rodrigo Cortés, es que luego pasa lo que pasa. Es verdad, igual se ha extendido demasiado la entrevista. Un poquito, sí. Y a lo mejor hasta ha parecido que estábamos promocionando de manera un poco explícita la película de Rodrigo, pero... No, pero era por dar un remate un poco cultureta al programa de esta temporada. Lo que pasa es que la cuña que hemos escuchado después da la idea de que igual vuelve, ¿no? Hemos puesto ¿Quién? la cuña. ¿Rodrigo? Sí. No, La Cultureta. La Cultureta. ¿La Cultureta? Sí. No, te digo yo que no. A mí me ha parecido, he llegado a esa conclusión. Yo que estoy muy pendiente de eso, me queda con esa copla, sí. Yo que algo sé de esto, pues digo que no. No tiene cabida, ¿no? Por la mañana. No, por la mañana es de No, pero la cuña se ha escuchado... Ah, lo que es La Cultureta en sí por la noche. Claro. No, hay una cuña publicitaria. A lo mejor es en otra radio. No. En Radio María. Vuelve la ahí sí que Cultureta nos acogen. en otra Aunque hay un radio. programa golfo muy divertido los viernes por la noche en Radio María. Pues vete a Os lo ese. recomiendo. Después de él. Dicen alguna palabrota como gilipollas, por ejemplo. 10 y 5 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar con los oyentes? Begoña? Pues mira, vamos a hablar de veranos chungos. No es que tenga la bola de cristal y vea el tuyo. No, que seguramente será un buen verano. Pero alguno habrás tenido en la vida que digas, Dios mío... Pero esto es el sentimiento, como tú has vuelto, ¿no? Como tú has vuelto y nos vamos, el Rubén, verano chungo, pero es oye, envidia. Es el día, Es envidia y punto, o sea, no hay más. Día, Begoña, para ese ¿qué es tema. esto? Entonces, El como- verano chungo. No El es verano día, chungo, pero que bueno. no es el día, Begoña. Sí, ¿no? es el día, claro, ¿cómo va a ser el día si todo el mundo se va de vacaciones? No es Pues el que día, no es el nos día. cuenten su peor verano. No, pues que contemos Que no, el peor, que narices. No, qué estoy verano, el más chungo yo de todos. Yo hoy no llamaría. O sea, no tengo ganas de escuchar cosas bonitas. O sea, no, hay que, O sea, que tengo ganas de escuchar lo peor. Porque ya no vas a tener vacaciones, no quiere decir que pagues las vacaciones de todas Lo siento mucho, pero así es la vida. Es lo que hay, es lo que hay. Bueno, Mucha polémica ¿Lo tomas hoy, o lo dejas como la Mucha lentejas? polémica en este programa hoy. No, tiene derecho. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se Ella llama tiene para derecho. decir? No. Yo tampoco. No, ya tiene derecho a decir No los llamen, que no contenidos. llamen. Pero bueno, Pilar, pero es que Pilar. no es el tema, no es el tema. Pero no llamen. Yo te apoyo. Mi niña, La felicidad menos es muy mal. aburrida. Nunca he visto a Pilar tan Exactamente. encendida. Sobre todo la felicidad de los demás. Pero
Carlos, pon orden. No, Begoña, tú pon orden, que eres tú la que ha generado todavía esa no situación. es mi espacio. Cuéntanos tuyos uno detrás de otro, pero no amargues la vida a la gente. No, pues sí, Yo queremos, no vengo, ¿eh? pero ten en cuenta que es catártico, entonces la gente también necesita desahogarse, contar sus cosas malas, y esto es como las enfermedades, empieza uno y ya va uno detrás de otro. Pues yo más. Oye, Pilar Cernuda, si Begoña quiere que se hable de eso, se habla de eso, porque para eso es ella la que se hace cargo del programa durante las próximas semanas, porque ella no tiene vacaciones. Exacto. A partir de ahora, pues tiene que trabajar, pues ella decide. Esto Pues es así. exactamente. Y nosotros, pues, Yo no pienso escuchar el programa. Pues hijo, tú te lo pierdes. Pues sí, haz lo que te dé la gana. ¿Tú no has tenido nunca un verano chungo, Rubén? No. Sé sincero. He tenido muchos septiembre chungos, pero agostos no. A ver, Marisol, buenos días. No he Hábleme dicho los camino. teléfonos, cuidado. 914262599 o en el 609831034. Muy bien, así me gusta. Marisol, reparte Callahan, que es tardísimo. Con un pie ya en las vacaciones, que están algunos, con Callahan Adaptation, que son tan cómodos porque en Callahan solo utilizamos pieles naturales de la más alta calidad combinadas con suelas flexibles gracias a su material exclusivo de última generación Adapt Light. Y el resultado es máxima adaptación, mínimo peso y máxima comodidad. Fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en Callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie y se adapta a ti. Pues hasta aquí habéis llegado de momento. Pilar Cernuda, que tengas un buen día. Un buen día, un buen verano. Buen día, un buen o como verano. los que promociona aquí la colega. Y tú la también. colega es Begoña, como te la puse. Sí, me la mola. La colega. Y feliz verano. Ha dicho con feliz cariño. verano también para ti. Feliz verano también para ti. Nos encontramos en septiembre, Pilar. Adiós, Carmen Morodo, que tengas un buen día. Buen camino. Igualmente. Adiós, Isabel. Adiós, felices vacaciones. Gracias, Isabel Morillo, desde Sevilla. Rubén Amón, hasta otro día. Hasta otro día, en concreto el 3 de septiembre. El 3 de septiembre hay que Sí. estar aquí. Sí, fijemos el día. Muy bien. Qué tarde. Pues adiós a todos. Lo siento, Begoña. Vamos camino de las 10, camino de las 9 en Canarias. Contamos enseguida las noticias y luego ya sigue Begoña.